Agosto de 1943. Atlántico Norte, al suroeste de Islandia. La batalla del Atlántico estaba en su punto más sangriento. Las manadas de lobos alemanas aún aterrorizaban los convoyes aliados, mientras los submarinistas estadounidenses y británicos libraban una guerra desesperada en las profundidades. En el puente del submarino estadounidense USS Stingray, SS-246, se encontraba un hombre que luego sería considerado uno de los más audaces submarinistas de la Segunda Guerra Mundial, el teniente comandante Alan Decker, de 32 años. Nacido en un pequeño pueblo de Maine, Decker era ingeniero mecánico antes de la guerra. Entró en la fuerza submarina casi por casualidad, pero pronto se convirtió en leyenda. Tranquilo, callado, con mirada glacial y nervios de acero. Su tripulación lo adoraba y al mismo tiempo le temía. Decker exigía lo imposible y era el primero en arriesgarse. Aquella mañana del 12 de agosto de 1943, el Stingray cumplía una misión especial: infiltrarse en la zona de concentración de fuerzas alemanas y perturbar la protección de un importante convoy que transportaba combustible y material pesado para el Africa Corps de Rommel. Pero todo cambió a las 04:12 de la madrugada. «Capitán, contacto», exclamó el operador de radar. «Múltiples objetivos. 6. No, 7 buques de superficie. Destructores a alta velocidad». Decker se acercó tranquilamente a la pantalla. El mando alemán había detectado al fantasma americano y reaccionó con dureza. Contra un solo submarino estadounidense enviaron todo un grupo de ataque, 6 destructores de la séptima flotilla de la Kriegsmarine. Para los alemanes esto debía ser una caza de ratas rutinaria. 6 destructores modernos contra un solo submarino diésel eléctrico. Según todos los manuales, la guerra debía terminar rápido, pero Alan Decker nunca jugaba según los manuales. «Preparados para el combate», ordenó con calma. «No nos sumergimos, permanecemos en superficie». En el centro de control se hizo un silencio pesado. Los oficiales se miraron. Alguien maldijo en voz baja. Según todas las reglas de la guerra submarina, al detectar fuerzas superiores de destructores, el submarino debía sumergirse inmediatamente, guardar silencio y tratar de escapar. Decker ordenó lo contrario. «No nos esconderemos, caballeros», dijo con voz firme. «Hoy nosotros seremos los cazadores». Los destructores se acercaban desde 3 direcciones, formando un clásico cordón de la muerte. Su velocidad alcanzaba los 35 nudos, sus hidrófonos trabajaban a plena potencia y las cubiertas estaban cargadas de bombas de profundidad. Los capitanes alemanes estaban seguros. El americano se sumergiría y comenzaría a huir en pánico. Se equivocaron gravemente. A las 5:47 de la mañana, cuando el destructor líder Z-29 se encontraba a poco más de 4.000 yardas, Decker dio su primera orden audaz. «Timón a babor, avante toda, preparar tubos lanzatorpedos de proa». El Stingray, en lugar de sumergirse, aumentó velocidad y fue directamente al encuentro del destructor alemán. Los alemanes quedaron tan sorprendidos que durante los primeros segundos ni siquiera abrieron fuego, simplemente no podían creer lo que veían. «Ese loco yanqui viene a embestirnos», gritó furioso el comandante del Z-29. Decker esperó hasta el último instante. Cuando la distancia se redujo a 1.800 yardas, ordenó con calma: «Torpedos 1, 2 y 3, fuego». 3 torpedos. Mark 14 salieron rugiendo hacia el objetivo. En ese momento comenzó una de las cacerías más locas y legendarias de la historia de la guerra submarina. 3 torpedos. Mark 14 surcaron la superficie del mar, dejando tras de sí estelas blancas de espuma. El destructor alemán Z-29 intentó virar desesperadamente, pero ya era demasiado tarde. La primera torpeada pasó cerca, la segunda impactó en la proa y la tercera explotó justo debajo del puente. Una enorme columna de agua y restos se elevó al cielo. El Z-29 perdió velocidad inmediatamente, comenzó a escorarse a estribor y se incendió violentamente. En el centro de control del USS Stingray estalló un grito de júbilo. «¡Impactos! 2 impactos confirmados», gritó el operador del sonar. «No celebren todavía.
cortó Decker con voz firme. Timón a estribor, avante toda, profundidad 150 pies, preparados para inmersión. El Stingray viró bruscamente y comenzó a sumergirse. En ese preciso instante, los 5 destructores alemanes restantes entraron en cólera. Sus radios explotaron en órdenes y maldiciones. El submarino americano ataca de frente. Repito, ataca de frente. Todos a máxima velocidad. Rodearlo y destruirlo. Comenzó la verdadera cacería. Los destructores se desplegaron en abanico, activaron sus hidrófonos a máxima potencia y empezaron a lanzar bombas de profundidad de forma metódica. El agua alrededor del Stingray literalmente hirvió por las explosiones. La embarcación era sacudida violentamente de un lado a otro. Las luces parpadeaban, las bombillas estallaban y los instrumentos saltaban de sus soportes. Dentro del submarino reinaba un infierno controlado. Profundidad 220 pies, informó el segundo al mando. Vía de agua en el compartimento de torpedos de proa. Temperatura en la sala de batería subiendo rápido. Decker permanecía de pie en el centro de control, agarrado a la columna del periscopio, y daba órdenes con voz helada. 10 grados a babor, silencio absoluto en el barco, ni respiren fuerte. Sabía perfectamente que los alemanes esperaban que, tras el ataque, el submarino intentara huir a máxima profundidad y se ocultara. Por eso hizo exactamente lo contrario. 40 minutos después, cuando los destructores concentraron su búsqueda en la zona del primer ataque, el Stingray emergió inesperadamente a profundidad de periscopio en un cuadrante completamente diferente y se preparó para un nuevo ataque. El segundo golpe fue aún más audaz. A las 7:25 de la mañana, Decker captó en el periscopio el costado de otro destructor, el Z-37, que se había separado demasiado del grupo. La distancia era de apenas 1,200 yardas. Tubos de proa, fuego con los 4 torpedos. 4 torpedos salieron al agua. 2 de ellos alcanzaron el objetivo. El Z-37 recibió un impacto devastador en el centro del casco, se partió en 2 y se hundió en menos de 6 minutos. De sus 240 tripulantes, muy pocos sobrevivieron. Ahora los alemanes ya no estaban solo enfadados. Estaban en estado de shock y rabia absoluta. «¡Esto no es un submarino! ¡Es el diablo!», transmitía por radio uno de los capitanes. El comandante de la flotilla alemana ordenó: «No lo soltéis ni un segundo. Caza hasta su completa destrucción, aunque tengamos que perseguirlo 2 días». Y así comenzaron los 2 días más largos en la vida de la tripulación del USS Stingray. Durante el día, el submarino se ocultaba en las profundidades, soportando interminables series de bombas de profundidad. El casco crujía, la temperatura interior subía a más de 40 grados Celsius y el aire se volvía irrespirable. Hombres se desmayaban por el calor y el agotamiento, pero Decker no les permitía rendirse. Por la noche, el Stingray salía a la superficie para recargar baterías y volver a atacar. En las siguientes 36 horas, Decker y su tripulación realizaron 2 ataques nocturnos más. Un destructor fue gravemente dañado y abandonó el combate. Otro recibió un torpedo en la popa y perdió velocidad. De los 6 destructores que salieron de casa, al final del segundo día solo quedaban 2 operativos. El alto mando alemán estaba furioso y completamente desconcertado. Una sola submarino estadounidense había convertido a toda una flotilla de cazadores en presas. Pero lo peor para los alemanes aún estaba por llegar. Al final del segundo día, los capitanes alemanes ya no ocultaban su pánico. De los 6 destructores que salieron a una caza fácil, 4 estaban hundidos o gravemente dañados. Solo quedaban 2, el Z-23 y el Z-25. Ambos continuaban la persecución con la desesperación de los condenados. Sus hidrófonos trabajaban sin parar, pero las bombas de profundidad se estaban agotando y la moral de las tripulaciones estaba destrozada. Dentro del USS Stingray la situación era crítica. El casco estaba abollado como una lata de conserva. Varios compartimentos tenían agua hasta la cintura. El sistema de regeneración de aire funcionaba al límite.
De los 82 tripulantes, casi la mitad estaban heridos. Los hombres se desmayaban por el agotamiento y la falta de oxígeno. Sin embargo, Alan Decker permanecía firme. «Aún no hemos terminado», les dijo a sus oficiales durante una breve reunión en el centro de control. «Mientras ellos creen que huimos hacia el norte, nosotros iremos hacia el sur y atacaremos de nuevo». Esta decisión rozaba la locura. El submarino estaba destrozado, quedaban muy pocos torpedos y el enemigo aún tenía superioridad numérica. Pero Decker entendía algo clave. Los alemanes ya estaban psicológicamente rotos. Esperaban que un submarino dañado intentara escapar. Él planeaba atacar. A las 02:14 de la madrugada del 14 de agosto, el Stingray volvió a salir a la superficie bajo la protección de la oscuridad. Las baterías estaban casi vacías, pero Decker decidió arriesgarlo todo. Ordenó acercarse a los 2 destructores restantes que realizaban una búsqueda al sureste. El operador de radar fue el primero en detectarlos. «2 contactos. Distancia 8.500 yardas. Curso de aproximación». «Perfecto», murmuró Decker. «Preparar todos los torpedos restantes. Atacaremos en superficie». Fue una maniobra extremadamente arriesgada. En superficie, el submarino era vulnerable al fuego de artillería, pero Decker confiaba en la sorpresa y la oscuridad. El Stingray alcanzó su velocidad máxima en superficie, 20 nudos, y avanzó directamente hacia los destructores. Cuando la distancia se redujo a 3.200 yardas, Decker ordenó: «Tubos de proa, fuego con los 6 torpedos». 6 torpedos salieron hacia la noche. Los alemanes detectaron el submarino demasiado tarde. El Z-23 intentó virar bruscamente, pero 2 torpedos le impactaron en el costado. Una explosión monstruosa partió el destructor casi por la mitad. Se hundió en 8 minutos. El segundo destructor, el Z-25, abrió un fuego de artillería desesperado. Los proyectiles comenzaron a caer alrededor del Stingray. Uno impactó en la vela, otro perforó un tanque de combustible. El submarino se incendió. «Inmersión de emergencia», ordenó Decker. El Stingray comenzó a sumergirse bajo un diluvio de fuego. El agua entraba a chorros por las grietas. En el centro de control reinaba el caos, gritos, humo, chispas. Pero el submarino se hundía. Las siguientes 6 horas fueron un verdadero infierno. El destructor restante y la aviación alemana desataron la mayor caza de toda la operación. Más de 90 bombas de profundidad fueron lanzadas contra el Stingray. La embarcación era sacudida violentamente. El casco crujía como si fuera a romperse en cualquier momento. En uno de los compartimentos estalló un incendio. Varios hombres resultaron gravemente heridos. Decker, sangrando por una herida en el hombro, seguía dando órdenes con voz firme. «Mantengan la profundidad, más silencio. Ellos buscan ruido. No les den nada». En un momento el profundímetro marcó 380 pies, casi el límite para este tipo de submarino. El casco gemía bajo la presión. Los remaches saltaban uno tras otro. El agua entraba más rápido de lo que podían achicarla. Pero Decker no ordenó subir. Esperó y esperó. Al amanecer del 14 de agosto, al destructor alemán Z-25 se le agotaron las bombas de profundidad. Su comandante, completamente desmoralizado, se vio obligado a retirarse. De los 6 destructores que salieron de casa, solo regresó uno, gravemente dañado, con la tripulación destrozada y la moral por los suelos. Cuando la noticia llegó al alto mando alemán en Brest y Berlín, provocó una conmoción total. Una sola submarino estadounidense había destruido prácticamente toda una flotilla de destructores. Alan Decker y la tripulación del USS Stingray habían logrado lo que pocos días antes se consideraba imposible. Pero incluso entonces, Decker no ordenó retirarse del área. Sabía que el convoy principal seguía su ruta, y mientras quedara aunque fuera un solo torpedo, él seguiría luchando. Para la tarde del 14 de agosto de 1943, el USS Stingray ya no era un submarino, era un cadáver de acero que aún se negaba a morir. El casco estaba abollado y retorcido.
Varios compartimentos tenían agua hasta la cintura. El aire era casi irrespirable. De los 82 tripulantes, casi la mitad estaban heridos. Los hombres se desmayaban de puro agotamiento. Pero Alan Decker seguía de pie en el centro de control, con la mano ensangrentada sobre el mapa. «Capitán, solo nos queda un torpedo», informó el jefe de torpedos con voz ronca. Decker asintió lentamente. «Entonces lo usaremos bien». A las 23:40 de la noche el Stingray salió a la superficie por última vez. Delante, a solo 7 millas, navegaba el convoy alemán principal, más de 30 transportes cargados de combustible y material para Rommel. Decker decidió jugárselo todo. Acercó su maltrecho submarino lo más posible y lanzó su última torpeada contra un gran petrolero. El impacto fue perfecto. Una gigantesca bola de fuego iluminó el cielo nocturno. El petrolero comenzó a hundirse rápidamente, bloqueando el paso de los demás buques. En el convoy estalló el caos. Los alemanes iluminaron todo el área con reflectores y abrieron un fuego infernal. Un proyectil impactó en la vela del Stingray. Otro perforó el tanque de combustible. El submarino se incendió. Inmersión de emergencia. Profundidad 300 pies. Mientras el Stingray se hundía bajo una lluvia de bombas de profundidad, Decker, herido y sangrando, seguía dando órdenes con voz firme. Fue la peor paliza que recibió la embarcación en toda la misión. Más de 100 bombas de profundidad explotaron a su alrededor. El casco crujía como si fuera a partirse. Las luces se apagaron por completo. En la oscuridad solo se escuchaban gritos de dolor y el aterrador sonido del metal deformándose. En uno de los compartimentos estalló un incendio. 3 hombres murieron al instante. Otros 5 resultaron gravemente quemados. A 380 pies de profundidad, casi el límite del submarino, el casco gemía bajo una presión monstruosa. Los remaches saltaban como balas. El agua entraba a chorros. Pero Decker no ordenó subir. Esperó y esperó. Al amanecer del 15 de agosto, el último destructor alemán se quedó sin bombas de profundidad. Su comandante, completamente destrozado, se vio obligado a retirarse. De los 6 destructores que salieron a cazar al Stingray, solo uno regresó a puerto, gravemente dañado y con la tripulación rota. El 17 de agosto de 1943, después de 72 horas de combate continuo, el destrozado USS Stingray entró cojeando en la base aliada en Escocia. Cuando la maltrecha embarcación apareció en el puerto, miles de personas los esperaban en el muelle. Gritos, aplausos, silbidos y lágrimas. El comandante de las fuerzas submarinas en persona subió a bordo. Alan Decker, con la cabeza y el hombro vendados, bajó por la escalerilla ayudado por 2 marineros. Miró a los presentes y solo dijo: «Cumplimos la misión, señor». Por esta operación, el teniente comandante Alan Decker fue condecorado con la Cruz de la Marina, Navy Cross. Toda la tripulación recibió medallas. El propio submarino fue galardonado con la mención presidencial, pero el verdadero impacto fue estratégico. Una sola submarino estadounidense había destruido 4 destructores alemanes, dañado gravemente otro y desorganizado un convoy vital. La táctica de Decker, atacar de frente, golpear y desaparecer, se extendió rápidamente por todas las fuerzas submarinas aliadas. Alan Decker sobrevivió a la guerra. Realizó 3 patrullas más y terminó la contienda con el rango de capitán de fragata. Murió en 1978. En su tumba en el Cementerio Nacional de Arlington se puede leer: Teniente Comandante Alan Decker, el cazador al que temían los lobos. 6 destructores alemanes contra un solo submarino, 2 días de infierno, y casi toda una flotilla alemana destruida. Una historia que demuestra que a veces un solo hombre con valor y cerebro puede cambiar el curso de una batalla.